damos, Señor, toda gloria y toda honra, Señor. Tu misericordia son eternas. Señor, te pido que nos ayude en esta mañana a entender tu palabra. Ayúdanos, Señor, a exaltar a Cristo a través de ella, Señor, y que cada uno de mis hermanos que está aquí en esta mañana, Señor, que pueda ver y glorificar a Cristo a través de la exposición bíblica. Ayúdanos a entender, Señor, que tu tiempo no es el tiempo nuestro, Señor, y que las cosas suceden dentro del marco de tu agenda, Señor, de lo que ya tú has planificado y has determinado en la eternidad pasada. Ayúdanos, Señor, a ver y a contemplar, Señor, tu gloria a través de la predicación, y que el poder de tu palabra, Señor, nos transforme, nos cambie y nos haga actuar en torno a una decisión en nuestras vidas para glorificarte. En el nombre de Jesús. Amén. Evangelio según San Juan, capítulo 7. Nos toca hoy versículo 6 hasta el versículo 9, pero vamos a leerlo desde el 1 para que puedan entender el contexto de todo cuanto venimos hablando en el capítulo 7. Leemos Juan capítulo 7. Después de esto, Jesús andaba por Galilea, pues no quería andar por Judea, porque los judíos procuraban matarle. Y la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, estaba cerca. Por eso sus hermanos le dijeron: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean tus obras que tú haces. Porque nadie hace nada en secreto cuando procura ser conocido en público. Si hace estas cosas, muéstrate al mundo. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Nuestro texto de hoy. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, pero el tiempo vuestro es siempre oportuno. El mundo no puede odiarlo a vosotros, pero a mí me odia, porque yo doy testimonio de él que sus acciones son malas. Subid vosotros a la fiesta, yo no subo a la fiesta, porque aún mi tiempo no se ha cumplido. Y habiendo dicho esto, se quedó en Galilea. Nosotros podemos ver en esta mañana nuevamente a los hermanos de Jesús, estos hermanos de Jesús que no creían en él. Estaban estos hermanos de Jesús sugiriendo que en Jesús había cierto interés de grandeza, y para él poder conseguir esto que él deseaba, esta grandeza que había dentro de él, él tenía que hacer esto de manera pública e ir donde estaba la fiesta de los tabernáculos, porque allí se iba a congregar un gran número de personas. Allí había una fiesta muy importante y había mucha gente que se iba a movilizar en peregrinación a Jerusalén. Iban a estar allí, y estos hermanos de Jesús razonan que lo más lógico es entonces que Jesús vaya a aquel lugar, y en aquel lugar Jesús haga una exhibición de las cosas que él hace, de los milagros que él hace, de la enseñanza que da, para que entonces todo el mundo pueda creer en él. Le están diciendo a Jesús que aproveche esa circunstancia para que pueda hacer milagros y señales, y así todo el mundo pueda ver lo que él hace. Exhíbete, le están diciendo a Jesús, porque lo que no se exhibe no se vende. Sus hermanos tenían una manera equivocada y querían forzar a Jesús a que Jesús hiciera lo que ellos estaban considerando de manera equivocada. Por eso nos dice el versículo 6 que Jesús le contestó, Jesús le respondió: mi tiempo aún no ha llegado, pero vuestro tiempo es siempre oportuno. Jesús habla aquí del tiempo oportuno. Jesús dice: mi tiempo no ha llegado. Mi tiempo no ha llegado. Hay otra traducción que dice así. Entonces Jesús le dijo: para mí el tiempo adecuado aún no ha llegado. O sea, Jesús en esta que es la Biblia de las Américas dice: aún mi tiempo no ha llegado. Y la Reina Valera entonces nos dice: para mí el tiempo adecuado aún no ha llegado. Mi tiempo no ha llegado, el tiempo adecuado. Jesús está hablando sobre el tiempo, y dice Jesús aquí, Jesús le está diciendo a estos
hombre que el tiempo todavía no había llegado, pero no había llegado para él. El tiempo adecuado, ¿para qué? El tiempo perfecto, ¿para qué? ¿Para ir a la fiesta de Jerusalén o para manifestarse al mundo? ¿Para qué no ha llegado el tiempo que Jesús está diciendo aquí? ¿De qué Jesús está hablando aquí cuando Jesús habla del tiempo y de que este tiempo no había llegado? Esto es como si Jesús estuviera diciendo: para ustedes cualquier hora es favorable, porque ustedes no se están dejando dirigir ni guiar de nada. Esto es como si Jesús estuviera diciendo de manera literal: vuestro tiempo adecuado es siempre. Cualquier tiempo para ustedes es un tiempo perfecto. Y con esta expresión podemos decir y concluir que Jesús quiso decirle: vosotros o ustedes pueden ir a la fiesta en el momento que ustedes quieran y en el momento que ustedes consideren, porque ustedes se valen de ustedes mismos. Para mí el tiempo adecuado para yo ir a la fiesta todavía no ha llegado. Eso es lo que Jesús está diciendo. ¿Qué diferencia existe entonces, podríamos decir, entre el tiempo de Jesús o con el tiempo de Jesús y el tiempo de sus hermanos? ¿Qué diferencia existe en el tiempo del uno y en el tiempo del otro? Sus hermanos eran dirigidos por sus malos deseos. Jesús es dirigido por una agenda divina. Todo lo que sucedió en torno a la persona de Jesucristo fue dirigido por Dios desde su concepción hasta su muerte. Todo fue el plan divino orquestado paso por paso en la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No era que Jesús hacía cuanto le daba la voluntad a hacer mientras estaba aquí. No, Jesús estaba cumpliendo el plan divino, un plan que fue llevado a cabo antes del principio de los tiempos, un plan que fue llevado a cabo en la eternidad pasada. Y una agenda que fue diseñada en el cielo. Y como fue diseñada en el cielo, por eso podemos hablar del tiempo divino para Jesús. Por eso al Jesús hacer algo, Jesús está cumpliendo con esa agenda y Jesús está cumpliendo con ese tiempo divino, porque Él fue señalado por el Padre para cumplir en medio de esta planificación divina su bondad para con los pecadores. Y hay quienes dicen, haz lo que tú quieras para Dios, que Dios te va a respaldar. Porque Dios está comprometido con hombres y mujeres que le sean fieles. Y cuando un hombre y una mujer le es fiel a Dios, entonces Dios obra de manera poderosa sobre esa mujer. Dile, otros son más atrevidos todavía, por no decirle fresco, son más atrevidos y dicen que ellos hacen una agenda aquí en la tierra y Dios entonces se guía de la agenda que ellos hacen. Qué ilusos tontos son, porque al parecer no conocen el Dios al quien se está refiriendo, que es un Dios eterno, soberano, sublime, eterno, todopoderoso, y que una simple criatura no lo va a dirigir. No es así, hermano. Nosotros nunca cumpliremos el estándar divino y nosotros nunca estaremos al nivel de la exigencia del estándar divino. Siempre nosotros estaremos en deuda. Para nosotros poder hallar gracia, nosotros solo podemos hallar gracia a través de nuestro Salvador, Redentor y Señor Jesucristo. Por los méritos de Cristo, entonces, nosotros somos justificados ante el Padre. Por ello, Dios está comprometido. Dios está comprometido conmigo por Cristo, por su gracia, por su palabra, pero no meramente por mí. Dios está comprometido con cumplir sus planes y sus propósitos en mí, en nosotros, en su mundo, en su creación. Dios está comprometido entonces con su palabra, con llevar a cabo su plan perfecto. Blackaby nos lo dice de la siguiente manera:
Mira donde Dios esté trabajando y únete a Él, porque Dios está comprometido consigo mismo, no con nosotros. O sea, la idea de nosotros creer que yo puedo inventarme y hacer todo cuanto yo quiera y que Dios automáticamente va a asumir eso dentro de la agenda divina. Bueno, no es así. Dios va a cumplir y Dios va a hacer conforme a sus planes, conforme a su propósito, conforme a lo que ya Dios ha determinado hacer en su palabra. Se nos vendió por años que Dios busca hombres de valor. De hecho, hay hasta una canción que dice así: hombres de valor necesita Dios. Oye, qué atrevidos somos, ¿eh? Dios necesita hombres de valor. Dios no necesita de nada, mucho menos de su creación. Dios está satisfecho y es pleno en sí mismo. Pero se nos vendió esa idea de que Dios está buscando hombres de valor, y eso es una mentira. Dios sabe que esos hombres no tienen valor alguno, que no existen los hombres de valor. No tenemos valor alguno en nosotros mismos. Somos muertos espirituales, nacimos condenados. Nacimos con una herencia de Adán y Eva, nacimos muertos al pecado, y lo único que nosotros merecemos es la ira aplastante de un Dios santo. Tal valor no existe. El Señor no te escogió porque tú tienes un gran valor y por ese valor Dios decidió escogerte. No es así. No fue que Dios dijo: yo voy a ir al mundo y yo voy a escoger lo mejor que hay en el mundo. No es eso lo que la Biblia enseña. La Biblia nos enseña que Dios dijo que iba a coger lo vil, lo menospreciado, lo que no servía del mundo, para lo débil, para Él entonces avergonzar a lo fuerte. Dios no escogió lo mejor. Dios escogió lo peor. Cuando el orgullo nos esté afectando, pensemos en eso. Cuando nosotros nos creamos que somos más que otro, pensemos en eso. Cuando nuestro orgullo quiera elevarse a cierto nivel, entendiendo que nosotros tenemos un nivel por encima que cualquier otro hermano, pensemos en eso. Lo vil, Dios escogió. Lo menospreciado, lo que no servía, la escoria, nos sacó del muladar. Entonces nosotros podemos decir que nuestra valía no radica en nosotros mismos, sino que nuestra valía radica en Cristo, en lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Nuestra valía no está en nosotros, no es lo que yo soy, es lo que Cristo es y lo que Cristo hizo por mí. Entonces ahora este hombre que está justificado por Cristo, en Cristo, ahora este hombre es un hombre de valor, porque la gracia de Dios reposa sobre él, porque el Espíritu Santo reposa sobre él, porque se trata de Dios y no se trata de él. Ahora este hombre tiene una gran valía y ahora este hombre tiene un gran valor. Fuimos sustituidos por Cristo. En la cruz se trata de la gloria de Cristo mostrada al pecador, y ahora el pecador puede adquirir y tener ese valor perdido en el libro de Génesis, y ese valor perdido el pecador lo puede ahora obtener solo abrazando a Cristo y siendo justificado por su gracia. De más nada, no somos nosotros. Hermano, no somos nosotros, es el Señor. No es lo que nosotros querramos que el Señor haga, es la agenda divina. Por eso es que Blackaby dice: mira, observa donde Dios esté trabajando y únete a la agenda de Dios, porque Dios no tiene que seguir la agenda nuestra. Nosotros tenemos que ver qué Dios está haciendo. Y si yo quiero conocer a Dios, y yo quiero saber qué Dios quiere conmigo, y yo quiero saber qué Dios quiere con mi vida, qué Dios quiere con todo cuanto está a mi alrededor, yo tengo la palabra de Dios, y la palabra de Dios debe ser nuestra guía, nuestro estándar, y la palabra de Dios debe ser quien nos debe guiar a la verdad, porque la palabra de Dios es Dios mismo. Nacimos condenados y solo merecemos ser aplastados por la ira de Dios. Se trata de lo que Dios
determinó en la eternidad pasada hacer y escoger en Cristo, salvar en Cristo a su pueblo, salvar en Cristo a su iglesia, predestinar en Cristo a los suyos. Se trata de esto, no se trata de nosotros. El versículo 6 de Juan que leímos muestra con claridad que cada hecho y que cada acción en torno a Cristo, no solo el estar en la cruz, no, todo en sentido general, nos muestra el versículo 6, que hay un momento concreto que ha sido fijado desde la eternidad, un plan eterno y perfecto que fue dirigido y guiado por Dios en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por ello la voluntad de Jesús estaba en armonía total con el consejo eterno de Dios. Jesús no está haciendo nada de manera divorciada. Mire cómo lo dice Guillermo Hendricks hablando de este versículo bíblico, cito: Jesús espera con naturalidad que llegue el momento adecuado. Para sus hermanos no existen tales consideraciones, no tenían tal contacto consciente con el reloj del consejo eterno de Dios. Además, todavía eran incrédulos, por ello Jesús dice: mas para vosotros cualquier hora es favorable. Cuando a ti te hacen una pregunta, cualquier respuesta para ti no es favorable. Pero cuando a una persona inconversa le hacen una pregunta, para él cualquier respuesta que considere, que entienda y que gire en torno a sus necesidades es favorable. Pero nosotros no, porque la agenda de nosotros no es la nuestra. La visión de nosotros no es la nuestra. El norte de nosotros no es lo que nosotros consideramos. Es Cristo y su gloria, el autor y consumador de nuestra fe. Los hermanos de Jesús, recordemos que no creían en Él. Y que ya hablamos en torno a eso, de que ellos no creían en Cristo, sino hasta que Cristo resucita. Y luego en el aposento alto allá, nos dice el libro de los Hechos que está María allí, que están los hermanos de Jesús, y nos cita con nombre a cada uno de los hermanos de Jesús. Cuando estos hermanos de Jesús creen en Jesús, cuando Jesús muere y resucita. Pero antes de ahí no. Y nosotros tenemos que pensar en este tipo de cosas. Tenemos que pensar en el tiempo de Dios. Incluso el tiempo de Dios para que los hermanos creyeran fue un tiempo perfecto. No era este tiempo, el tiempo era más adelante. Y el tiempo de Dios tenía que cumplirse. Usted me puede decir: pastor, yo quiero que el Señor obre en tal o en cual cosa a mi favor. Yo te podría contestar que el Señor va a obrar. El Señor va a obrar en tu favor, pero en su tiempo. En el momento en el que Dios ha determinado obrar, en el momento oportuno, Dios va a obrar a tu favor. Y ese obrar a tu favor no significa que Dios va a hacer lo que tú quieres. No significa eso. Significa que en torno a lo que tú has pedido, en torno a lo que tú has pedido a Dios en oración, en torno a lo que tú quieres, en torno a eso, Dios te va a dar lo que mejor te conviene. Y a veces lo que mejor te conviene es lo opuesto a lo que tú estás pidiendo. Y tú lo vas a ver cuando la voluntad de Dios se manifieste para contestar lo que tú estás pidiendo. O sea, ¿quién sabe más que nosotros lo que nos conviene? El Señor, y solo el Señor. Pastor, pero es que usted no se imagina lo que yo sufro. Y no es justo que yo esté pasando por situaciones como esta por causa de algo que el Señor lo puede hacer, no en un chasquido de dedo. Algo más simple todavía. Pastor, yo a veces quiero salir huyendo. Quiero dejar todo y a diferencia de la mujer de Lot, no mirar hacia atrás. Usted puede decirme: me siento quebrantado, me siento quebrantada. Y yo podría contestarle que esto nos sucede a nosotros cuando nosotros quitamos la mirada del blanco y olvidamos que es el reino de Dios y luego las
añadidura y que nosotros debemos concentrarnos en Cristo, en su gloria, en su reino, y entonces eso va a producir en nosotros la satisfacción que nosotros necesitamos para nosotros vivir como peregrinos, como extranjeros, en medio de un mundo corrupto, perverso y pecador, en medio de un mundo donde nosotros tenemos no solamente luchas externas, sino que tenemos luchas internas, donde nosotros estamos luchando, cada uno de nosotros, sin distinción alguna, está luchando de manera interna con su propio pecado, pero está luchando de manera interna con su propio pecado, está luchando también de manera externa, y hay una lucha, hay una guerra campal entre yo con yo mismo y entre yo con el mundo que me rodea, y para yo poder tener un balance y yo poder resistir al final del día, yo tengo que estar conectado a la fuente de energía que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Queremos vivir como el mundo vive muchas veces, y queremos, viviendo como el mundo vive, queremos ser recompensados como son recompensados los cristianos, y no funciona así. Estamos viviendo en una época donde ser cristiano es ligero. No dije light, dije ligero, porque yo soy dominicano. Donde cualquiera dice seguir a Cristo, pero sus acciones lo niegan de manera rotunda. Donde no existe una armonía entre el decir y el hacer. Donde tú ves gente que dice hablar en el nombre de Jesús y vive en vida como si Dios no existiera. Gente que se mofa de tener conocimiento bíblico, pero que no conocen al Dios de la Biblia. Y es ahí donde está el problema, en el no conocer a Dios. Y nosotros hemos dicho un sinnúmero de veces que el problema del cristianismo de hoy es que no conoce a Dios. Y cuando tú conoces al Dios de la Biblia, cuando tú conoces a Dios y tú sabes quién es Dios, tú terminas rendido, tú terminas rendida y postrada ante la majestad y la gloria de ese Dios al que tú conoces. El que conoce a Dios no sigue siendo el mismo. Fíjense que yo no dije que el que conoce a Dios no peca. No, porque entonces voy a contradecir la Biblia. El apóstol Juan nos dijo ya, hijitos, no pequen, pero si alguno peca, abogado tiene para con el Padre, a Jesucristo el justo. O sea, dando por hecho de que nosotros vamos a tener esa lucha con el pecado y que en algunos momentos el pecado, vamos a sucumbir ante el pecado. Y él dice, ok, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ahora, nosotros no somos practicantes del pecado, o no deberíamos ser practicantes del pecado, porque Dios nos cambió y ahora debemos ser diferentes. Todo cambia. Cuando una persona, cuando Dios está en el corazón de una persona, todo cambia. Sus intereses cambian, sus gustos cambian, su pasión cambia, sus pensamientos cambian, su destino cambia. Entonces podemos decir que el que dice conocer a Dios y sigue siendo igual es un farsante, porque Dios cambia todo, porque Cristo cambia todo. Por eso el creyente ahora vive una vida para agradarle, vive sometido en obediencia a la palabra de Dios, vive sometido en obediencia a la palabra de Dios, se sujeta a ella y se deleita en cumplir el mandato bíblico. No le resulta gravoso, no está interesado en saber y en multiplicar su patrimonio, en tener más y guardar más. No está interesado en esto. Está enfocado en ser fiel y agradar a su Señor. Está enfocado en la vida espiritual y está enfocado en lo que más importa, que es su relación con Dios. Y saben que en medio de las tribulaciones, en medio de las turbulentas olas de la vida, debe gozarse, porque su gozo está en Cristo y no en la circunstancia. Mira como lo dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12. Vamos a leer desde el versículo 1. Me es preciso gloriarme, aunque no es provechoso.
Sin embargo, recurriré a las visiones y revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y sé respecto a este hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde escuchó cosas inefables que el hombre no le es permitido expresar. De aquel hombre me gloriaré, pero de mí mismo no me gloriaré sino en mis debilidades. Porque si acaso quisiera gloriarme, no sería yo insensato, pues diría la verdad. Pero desisto para que nadie piense más de mí de lo que ve u oye en mí, y para que no me exaltase desmedidamente por la grandeza de las revelaciones, me ha sido dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca demasiado. En cuanto a esto, he ido en oración y he rogado en oración. 3 veces le he pedido al Señor que lo quite de mí, y el Señor me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que habite en mí el poder de Cristo. Por eso me complazco en las debilidades, afrentas, necesidades, persecuciones, angustia por la causa de Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Si usted mira y observa de manera detenida todo este texto que yo acabo de leer, usted va a ver que aquí hay un hombre con una cosmovisión totalmente diferente a la cosmovisión del mundo. La cosmovisión del mundo es que tú no puedes sufrir, que tú tienes que perseguir tus sueños, que tú tienes que vivir una vida de tal o cual manera. El mundo te da los estándares de cómo tú tienes que vivir. Y en el reino de Cristo, en la iglesia, el pueblo de Dios tiene que sufrir, y va a sufrir, va a pasar necesidad, va a tener persecución, va a pasar angustia, va a tener necesidades, pero el Señor le dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en medio de tu debilidad. Que no baste la gracia de Dios. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Tenemos que aprender a vivir una vida gozosa, no por las circunstancias. Una vida gozosa porque es una vida llena de gozo, porque es una vida que está centrada en Cristo, porque Cristo es el deleite nuestro. Nosotros debemos deleitarnos en la persona de Jesucristo, y que la gracia de Cristo nos baste, y que nosotros podamos gozarnos en medio de las crisis, porque nosotros debemos entender que el Señor tornará para el bien, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, todas las cosas a aquellos que le aman. Él lo va a tornar para el bien. Él no está diciendo que el Señor va a hacer todo lo que nosotros pidamos. Bueno, lo que sea que tú pidas, pide lo que el Señor lo va a hacer. No, no es eso lo que está diciendo. El Señor va a tornarlo para bien, aunque tú entiendas que no, pero es para tu bien, porque quien sabe lo que a ti te conviene no eres tú, es el Señor. Preguntémonos, hermanos. Hagámonos preguntas y reflexionemos en esto. Pero en torno a nuestro texto de Juan, nosotros podríamos preguntar: ¿por qué se demoró Jesús para subir a la fiesta? ¿Por qué no subió Jesús inmediatamente con sus discípulos, junto con sus hermanos? Y Jesús se demora y se queda esperando, y le dice y que vayan ellos delante, y él no se va, él se queda. ¿Por qué? Recordemos, hermanos, el complot que tenían los discípulos para matar a Jesús. A Jesús lo estaban buscando para matarlo. Delito, señales y milagros en favor del pueblo. No podían matarlo porque todavía su hora no había llegado. Recuerden cuando él le dice a su madre, a María, allá en las bodas de Caná de Galilea, María va y le dice: Señor, no tienen vino. Y Jesús le dice: mujer, ¿qué tiene conmigo? Aún no ha llegado mi hora. Y decíamos en esa ocasión que Juan es recurrente con este término, y que en todo su evangelio Juan lo dejó entrelazado: el aún no ha llegado mi hora. Aún no ha llegado mi hora.
no era el tiempo de morir aquí en este punto. No era tiempo de morir. Como no era el tiempo de él morir, lo estaban buscando para matarlo, pero no lo podían matar. Recuerden que en un momento lo llevaron a tal punto que estaba cerca de un despeñadero y querían hasta apedrearlo. Y dice el texto bíblico que Jesús pasó por en medio de ellos y se fue. ¿Por qué no lo mataron? Porque todavía su hora no había llegado. Porque el tiempo de Dios tenía que cumplirse y tenía que ir cumpliéndose paso por paso la agenda divina. No era el tiempo de morir. Jesús de hecho sabía que iba a morir, pero también él sabía que todavía no era el tiempo de que esto suceda. Y Jesús esperó el tiempo perfecto. No solo para ir a la cruz, porque si lo vemos a grandes rasgos, vamos a decir el tiempo perfecto para ir a la cruz, es verdad. Ahora, el tiempo perfecto para cada detalle de la vida de Jesús. Y podemos ver este aquí como uno de esos detalles. Y en medio de estos detalles pequeños, Jesús esperó el tiempo perfecto. Los hermanos le habían dicho, manifiéstate al mundo. Desde el punto de vista de sus hermanos, ¿esto era algo razonable? ¿Esto era algo comprensible para ellos? Que ellos, como él quería darse a conocer, que simplemente vaya y lo reuniera todo y le diga, vengan a ver, que llegó el Hijo de Dios, los enfermos, y empezar a hacer milagros y a hacer cosas, y todo el mundo. El problema es, hermano, que yo a veces he escuchado personas decir, ¿tú sabes por qué es que la gente no se convierte? Porque es que no hay señales y milagros. Las señales y los milagros no son las que convierten a la gente. La gente no se convierte porque vio que una persona fue sanada. No, eso es lo que alimenta es la curiosidad de las personas. Y la persona vino hoy y vio que alguien se sanó de la cabeza. Mañana ellos quieren volver, pero mañana ellos quieren ver algo más sensacional. Y quieren ver que se levanta un muerto. Y así de manera sucesiva. Lo único que puede traer al pecador perdido y muerto a la vida es la obra del Espíritu Santo, convenciendo de pecado a este pecador. Más nada. ¿Y Jesús no sabía eso? Por supuesto que sí. Jesús le dice a sus hermanos que el mundo no podía aborrecerlo a ellos, pero que a él sí lo aborrecía. El mundo no lo puede aborrecer a ustedes porque ustedes son del mundo, ustedes hacen las cosas del mundo. Ahora, a mí el mundo me aborrece porque yo enfrento al mundo y yo manifiesto de que las obras del mundo son malas. El tiempo adecuado de ustedes siempre está listo, pero el tiempo mío todavía no se ha cumplido. Los hombres del mundo no lo aborrecen a ustedes porque ustedes son canchanchanes de ellos, ustedes son colegas de ellos, ustedes son parte de ellos. Pero a mí me aborrecen. El inconverso no puede disfrutar las cosas espirituales, hermano, eso no es verdad. Lo espiritual ha de discernirse espiritualmente. Por eso, hermano, es que cuando yo escucho a un inconverso deleitándose en una canción cristiana, una de dos. Cuando tú ves a un cristiano, a un inconverso, que se está deleitando en una canción cristiana, una de dos. O es un hipócrita que canta lo que no entiende para callar su conciencia, o lo que están cantando y escribiendo música cristiana, están haciendo música comercial, no están haciendo música con un contenido bíblico, y están haciendo música con un contenido emocional. Una de esas dos. El mundo nos aborrece como aborreció a Jesús y como sigue aborreciéndonos a nosotros hoy. Si tú cedes el paso mientras tú vas conduciendo, tú eres un tonto. Mira qué tonto este. Pero si te impone y hace lo que tú quieres que hagan los demás, ese es un tigre. El mundo está patas hacia arriba, llamando bueno a lo que es malo y llamando malo a lo que es bueno. Por eso, si yo fuera un cantante de música cristiana, yo me preocuparía cuando el mundo está diciendo que mi música es buena.
Yo me preocuparía porque ya la Biblia dice que el mundo a lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno. El mundo nos aborrece. Y es justo porque nosotros no somos del mundo que el mundo nos aborrece. Por eso tu enfoque y tu visión deben estar en Cristo y en su reino y no en esta basura, no en este mundo que está agonizando. Cristo y solo Cristo deben ser el centro de tu pasión y deben ser tu razón de ser. Mira como lo dice Guillermo Hendricks, cito: el género humano, enajenado de la vida de Dios y manifestando abiertamente hostilidad hacia Dios y a su ungido, este mundo está representado por la jerarquía religiosa de Jerusalén, como los hermanos de Jesús en esta época. No creían en Él, el mundo desde luego no podía odiarlos a ellos. Odiaba al Cristo, odiaba al Señor. La razón era porque dice el texto bíblico, porque yo testifico de Él que sus obras son malas, fin de la cita. El mundo y su sistema lanza un contraataque o una contracultura a lo que el creyente enseña y a lo que el creyente vive. Y tenemos que decir que quien controla este mundo es Satanás. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno. Somos de Dios y el mundo entero está bajo la influencia del maligno. Dice el pastor MacArthur refiriéndose a este texto: cada ser humano o bien pertenece a Dios o al sistema de maldad mundano, que es el dominio de Satanás. Como el mundo entero, como sistema de maldad, pertenece a Satanás, los cristianos deben evitar siempre su contaminación. Fin de la cita. O somos de Satanás o somos de Dios. Porque el mundo está bajo la influencia de Satanás. Y nosotros somos la luz. Por eso Cristo dijo: ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra. Cuando el creyente confronta al mundo y su sistema de maldad, el mundo entonces se levanta en su contra. No espere que el mundo te va a aplaudir cuando tú le muestres el evangelio diciéndole que es un pecador. El mundo no te va a apreciar cuando tú llamas adulterio y fornicación. El mundo nos odia. Los hombres del mundo nos odian cuando nosotros enfrentamos su pecado. Cuando el creyente enfrenta el pecado del mundo, el creyente es aborrecido de manera tenaz por ese mundo perverso y pecador. ¿Recuerdan a Juan? Juan enfrentó el pecado de Herodes. Pueden leerlo, no tengo tiempo para leerlo. En Marcos capítulo 6, desde el versículo 14 en adelante. Y van a encontrar ahí como Juan enfrentó el pecado de Herodes. Herodes se casó con Herodia, con la esposa de su hermano. Y Juan lo enfrentó este pecado, diciéndole a él que no le era lícito vivir con la mujer de su hermano. Y cuando la hija de esta mujer danza con una canción erótica ante Herodes y un grupo de invitados que tenía, este hombre se volvió loco y le dijo: pide lo que tú quieras, yo te doy lo que sea, lo que tú pidas, hasta la mitad de mi reino, pide. Y cuando va donde la mamá le dice: pide la cabeza de Juan. ¿Qué fue lo que hizo Juan para que estas mujeres tuvieran tanto odio contra Juan? Que Juan predicó la palabra de Dios y Juan confrontó el pecado tanto de Herodes como de esta mujer Herodia. Y Herodes no era que no odiaba a Juan. Es lo que pasa, es que no se atrevía a ponerle la mano a Juan por temor a lo que la gente podía hacer. ¿Cuál era la razón? Llamar, predicar y decir las cosas como son. A Juan le costó la vida confrontar el pecado. A Herodes y a Herodia, ambos odiaban a Juan y no tenían razón para hacerlo. Y así mismo el mundo odia y el mundo no quiere saber del creyente. Cuando el creyente enfrenta al mundo con la palabra de Dios, el mundo entonces se pone en contra del creyente. Y es tan simple como eso. Y nosotros debemos
predicar el Evangelio, nosotros debemos enseñar el Evangelio sin importar el costo que podamos tener. Y el costo que podamos tener es ser despreciados, ser odiados por muchos, pero no importa, porque nuestro Cristo fue a la cruz y en la cruz allí murió por nosotros, derramó su sangre en la cruz por nosotros, por nuestros pecados, para que nosotros no seamos aplastados por la ira de Dios, sino para justificarnos en su sacrificio, justificarnos en Él. Entonces tenemos que decir que la predicación bíblica quebranta el alma. Cuando el pecador escucha la predicación bíblica, el pecador no quiere escuchar. Porque no es bueno escuchar la predicación bíblica, porque termina confrontándonos. Y vuelvo y caigo en el punto de que hay gente, yo he pasado por casas, por hogares, donde yo veo inconversos escuchando a supuestos predicadores cristianos. Y tú lo ves deleitándose en lo que esa persona dice. De hecho, hay uno muy popular ahora mismo, que es del este, que ha ido a varios canales de televisor, ha estado en el 11, en varios canales, para no mencionar nombres. Y lo grande de eso es que lo llevan para ridiculizarlo, para ridiculizar lo que él dice, para mofarse de lo que él dice. No porque lo que él ha dicho es bíblico y eso ha conmovido su alma. No, es para burlarse de él, para burlarse de lo que está haciendo, porque todavía nosotros no podemos entender que no se trata de nosotros, que nosotros no debemos tener un espíritu de grandeza en torno a lo que nosotros estamos haciendo, que nosotros debemos apuntar a la gloria de Dios, que todo cuanto lo que yo hago, si yo canto, si yo predico, si yo enseño, si yo trabajo, todo para la gloria de Dios. Y cuando nosotros lo hacemos para la gloria de Dios, el que está alrededor de nosotros no le gusta eso. El que está alrededor de nosotros se ensancha en contra de nosotros, se levanta en contra de nosotros, porque nosotros estamos apuntando a Cristo y su gloria, y el mundo no quiere eso. Porque si lo hicieron con Cristo, también lo van a hacer con nosotros. Y usted ve las redes sociales, usted ve los programas de televisor, usted ve la supuesta unción que le han dado a ciertas personas para cambiar a quienes los escuchan. Y eso que ellos dicen que le han dado es conforme a lo que uno ve para alimentar su orgullo. Usted analiza el contenido de los sermones, si no son sermones basados en la Biblia, si no son sermones basados en psicología y basados en temas motivacionales. Nosotros debemos perseguir ser alimentados con la palabra de Dios. Imagínese que usted tiene un hijo y su hijo, usted todos los días le da de comida pan con huevo, de desayuno pan con huevo y de cena pan con huevo. Si aguanta el mes, va a llegar con una anemia crónica. Se lo van a internar con una anemia crónica, porque usted tiene que darle una comida balanceada. Y la única comida balanceada que tiene el creyente está aquí, es la palabra de Dios. ¿Cuál problema tú tienes? ¿Qué tú necesitas? La palabra de Dios es la única fuente que emana lo que tú necesitas. ¿Qué tú necesitas? ¿Cuál es tu necesidad? La palabra de Dios es nutrirse en la palabra de Dios. Y solo la palabra de Dios contiene los nutrientes necesarios para que el cristiano pueda madurar y pueda no tener una vida anémica. Solamente la palabra de Dios. La Biblia enseña de manera recurrente que los incrédulos son enemigos de Dios. Y nosotros debemos meditar en todo esto para nosotros poder reflexionar, meditar, pensar y ver las cosas que nosotros estamos haciendo como creyentes. El tiempo de Dios se va a cumplir y se va a cumplir en mi vida. ¿Y cuándo se va a cumplir? En el tiempo que Dios determinó que se cumpla. ¿Y qué Dios va a hacer? Lo que yo quiera, no. Dios va a hacer lo que mejor me convenga, aunque lo que mejor me conviene, yo entiendo que no me conviene. Dios va a tornar todo esto para el bien de nosotros. Y al final brillará la gloria de Dios en nosotros.
Que el Señor nos ayude a aplicar su palabra a nuestras vidas. Señor, gracias. Gracias por tu misericordia, por tu bondad, por tu palabra, Dios. Te pido que nos ayude a poder actuar y hacer conforme a ella, Señor. Perdona nuestros pecados, Señor. Si hay alguna persona, Señor, en esta mañana que no te conoce, te pido que tu Espíritu Santo obre en su corazón, que traiga arrepentimiento, convicción de pecado sobre ella, y que tú le permitas conocerte, Señor. En el nombre de Jesús.